Salud pública. Es necesario que se mantenga la atención médica gratuita para todos, pero elevando su calidad. Deben autorizarse las consultas privadas para quienes lo deseen. La mayor parte del personal de la salud debe prestar sus servicios en Cuba y no en las llamadas misiones internacionalistas, como sucede hoy en detrimento del nacional. La deficiente alimentación atenta contra la salud. Actualmente tenemos serios problemas con los medicamentos, instrumentos y atención médica de auténtica calidad. Cultura. Es necesario impulsar el desarrollo de la cultura y librarla del control estatal y del lastre que para ella representa la carga del adoctrinamiento comunista. El arte debe ser la libre expresión del hombre. No hay que temer a los cambios que provoque el arte, sino a quien coacciona, amedrenta o coarta al arte. Periodismo. Cualquier sociedad civilizada sabe que el periodismo ha ganado muchas batallas para liberar a sociedades enteras del yugo de la mentira y del secretismo. Quien teme al periodismo libre es porque teme que sus propias acciones no puedan ser divulgadas y difundidas sin provocar la ira o la indignación del pueblo. Todo gobierno de una Cuba democrática debe estar preparado para convivir con la libertad de prensa. Hoy en día no existe prensa en Cuba, sino un aparato de propaganda que tergiversa la realidad, miente y manipula. La Internet. La red de redes es prioritaria para los gobiernos de los países civilizados. Las naciones democráticas fomentan el acceso de los ciudadanos a la Internet. Los cubanos carecemos de libre y justo acceso a la Internet. Solo podemos tener acceso en unos pocos hoteles mediante tarjeta cuyo coste asciende a 8 o 6 CUC cada hora y la conexión es de pésima calidad. En Europa, por el valor de 25 CUC, accede una familia entera todo un mes. La Internet es de vital importancia para las sociedades modernas. No puede haber desarrollo sin libre acceso a la red de redes. Los cubanos debemos tener libre acceso a Internet con calidad y costo justo. Comunicaciones. Cuba está prácticamente aislada del resto del mundo por el alto costo que el monopolio estatal, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima, ETEXA, impone a las llamadas telefónicas. La telefonía celular no está al alcance del bolsillo de quienes sobreviven con míseros salarios. Tarifas justas beneficiarían al pueblo y reportarían mayores ingresos a la nación. Deporte y recreación. Hace años se lograron grandes éxitos deportivos, pero esa época pasó, como lo prueban las últimas Olimpiadas, el reciente Clásico Mundial de Béisbol y otros torneos internacionales. Hace falta revivir el deporte cubano mediante la práctica masiva, permitiendo que los atletas que lo deseen puedan convertirse en profesionales y reconociendo a los que viven fuera del país el derecho a representar a Cuba en competencias internacionales, como sucede en el resto del mundo. Las pocas opciones de recreación que existen hoy deben ampliarse y crearse otras nuevas sin exacerbar las intoxicaciones etílicas o la violencia, en especial entre los jóvenes. Grupos de edades vulnerables. Sentimos especial preocupación por nuestros niños y ancianos. Los primeros carecen por completo de perspectivas de futuro. Los segundos ven, ya al final de su camino, que todos sus esfuerzos en la vida han resultado vanos y que el actual régimen solo les garantiza pensiones de hambre. Eso hay que cambiarlo. Propiedad. Los comunistas dicen que los que se les oponen desean devolver todas las propiedades a sus antiguos dueños. Eso es mentira. Los que han sido declarados propietarios de su vivienda o finca deben seguir siendo los dueños de ellas y no debe pensarse en hacerles pagar alquiler alguno. Por el contrario, hay que convertirles en verdaderos propietarios que no tengan que pedir permiso a las autoridades para decidir qué hacer con su propiedad o con lo que produzcan en ella, como sucede hoy con los campesinos particulares. Cuba debe ser un país de propietarios y productores libres.
En cuanto a los antiguos dueños, debe reconocerse que fueron víctimas de un abuso y buscar cómo indemnizarlos de un modo justo que no afecte el futuro desarrollo ni cree nuevas injusticias. Derechos humanos. En Cuba actualmente se violan en mayor o menor medida todos los derechos humanos reconocidos por la ONU. El gobierno debe respetar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, que nadie sufra discriminación por motivos de raza, sexo, opiniones políticas u otros que atenten contra la dignidad humana. Que los cubanos del interior puedan viajar a La Habana sin ser perseguidos. Que no haya que hacer pagos en dólares al gobierno para viajar al extranjero o para que los cubanos residentes en el exterior visiten su patria. Que el gobierno no siga considerándose con derecho a prohibir los viajes internacionales de algunos cubanos. Que la policía y los guardias de prisiones no maltraten a los presos. Que todos puedan decir lo que piensen, incluso contra el gobierno, sin temor a ir a la cárcel. Democracia. Deben respetarse las libertades civiles, económicas, políticas, sociales y culturales. Debe haber órganos de prensa independiente para que todos puedan expresar lo que sienten. Los ciudadanos deben tener libre acceso a la información, incluyendo Internet. En las elecciones, el pueblo debe poder escoger entre diferentes candidatos que pertenezcan a partidos políticos distintos, a diferencia de lo que sucede con las votaciones actuales. La separación de los poderes, además del pluripartidismo, es fundamental, pues ya desde hace siglos se detectó el claro beneficio de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el control para evitar la corrupción y los abusos. Orden interno. Muy preocupante resultan el alza de la criminalidad, los asesinatos, la violencia, los robos, la corrupción y sobre todo el mal trabajo de las autoridades encargadas. La policía debe cumplir con la misión que tiene este cuerpo en todo el mundo civilizado: proteger y servir a la ciudadanía. La policía en Cuba hace todo lo contrario. En vez de velar por el respeto a los derechos de las personas, los viola constantemente. Los policías también ganarían mucho con la democratización de nuestra patria. No tendrían que molestar ni perseguir a nadie por sus ideas. Tendrían mejores condiciones de trabajo y mejorarían sus condiciones de vida. Defensa nacional. La defensa de la nación es de vital importancia. Esa es la principal tarea del ejército. Además, el ejército debe estar siempre listo para enfrentar debidamente desastres naturales y proteger nuestras costas del narcotráfico internacional. El ejército debe tener la dimensión que nuestras necesidades y nuestra economía exigen y permiten. La misión de las Fuerzas Armadas es defender la patria, no servir a un partido político. La democratización de la nación daría lugar a que las Fuerzas Armadas se modernizaran, cumplirían mejor su rol y sus miembros, hasta el último soldado, tendrían mejores condiciones de vida y derechos y libertades que hoy no poseen. Religión. En Cuba hay hoy libertad de culto, pero no de religión. Hace falta subsanar esta situación y eliminar la discriminación que de hecho existe contra los creyentes. También que todas las denominaciones religiosas puedan construir nuevos locales para sus actividades. Medio ambiente. Es necesario mejorar el medio ambiente, luchando contra todas las afectaciones que existen hoy como consecuencia de las malas políticas del régimen. Los cubanos tenemos derecho a un desarrollo sostenido y sostenible. Debe hacerse cumplir todas las legislaciones nacionales e internacionales al respecto. La vía para el cambio. Cubano, es posible que estés de acuerdo con todo o mucho de lo que aquí se dice, pero te pregunte qué podemos hacer para lograrlo sin que se derrame sangre cubana. Para empezar, decimos, podemos hacer lo mismo que se hizo en los antiguos países socialistas de Europa. Podemos comenzar diciendo, yo no,
Yo no chivateo, yo no voto a favor de los candidatos comunistas, yo no asisto a las reuniones y marchas que convoca el gobierno, no participo en actos de repudio. Pero además de decir no a todo lo que se debe, te exhortamos a que te acerques a quienes de forma organizada, única manera de lograr el cambio, luchamos por tus derechos. La UNPACU te espera para construir juntos la Cuba que todos deseamos, la Cuba libre, justa y próspera que debemos dejar a las futuras generaciones.